En este momento, ¿en qué etapa está mi cobro? Cuando hablamos de seguridad y confianza en procesos de certificación de personas, sistemas y modelos de gestión, cuando hablamos de seguridad y confianza en procesos de certificación de personas, sistemas y modelos de gestión, cuando hablamos de seguridad y confianza en procesos de certificación y sistemas de gestión con escalas de seguridad y confianza en procesos de en CMD Certification somos la conocimiento, profesionalismo y servicio certification. Con CMD Certification, el reconocimiento profesional es un servicio. Con CMD Certification, el reconocimiento profesional es un servicio. Con CMD Certification, el reconocimiento profesional es un servicio. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en esta sesión que nos enriquece a todos y bienvenidos a nuestro seminario de certificación del sistema de gestión anti-bullying con la norma internacional UNI PDR 42 de 2018. Mi nombre es Alejandra Martínez, coordinadora comercial de CMD Certification. Gracias por asistir a este seminario de prevención y gestión anti-bullying que ha preparado para ustedes CMD Certification con el apoyo de 3 profesionales expertos en cada uno de los temas. El bullying es un fenómeno global que no solo afecta el futuro de muchas personas desde sus primeros años de vida, sino que termina con la vida de muchas de ellas. Según un estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, realizado entre enero de 2021 y febrero de 2022, 6 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso. Y cada año mueren cerca de 200,000 niños y jóvenes en todo el mundo por este motivo, lo que equivale a 23 niños o niñas cada hora. Este seminario les mostrará 3 tópicos de este fenómeno. La cara legal, que incluye no solo la tipificación, sino la responsabilidad de los actores del bullying, la cara psicológica para comprender mejor las características de este fenómeno y una estrategia para su mejora desde una norma internacional que ha venido tomando fuerza en los últimos 6 años. Cada exposición tendrá una duración de 25 minutos y al final habrá un pequeño espacio para responder sus preguntas, las cuales pueden escribir por el chat. Agradecemos mantener sus micrófonos en silencio y con el debido respeto a cada uno de ustedes, confirmamos que esta sesión está siendo grabada con el fin de poderlas compartir las memorias posterior a la finalización del evento. Adicionales estaremos compartiendo el link de asistencia al chat de Zoom para que por favor nos colaboren con el diligenciamiento. Bueno, sin más preámbulo, damos paso a nuestra primera participante, Se te silenció el audio, Alejandra. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta donde ibas Ibas presentar. a presentar a la persona de la primera Perfecto, qué pena. Qué pena, muchísimas gracias. Le doy paso a la doctora Patricia Guevara. Ella nos dará la conferencia El Bullying, una mirada legal. Adelante, doctora. Muy buenas tardes para todos. Muy agradecida con esta maravillosa invitación el día de hoy para que logremos como intercambiar impresiones y conceptos con relación a este tema
pues de tanta actualidad y que tanto nos preocupa a todos los segmentos de la sociedad, pero particularmente pues a los padres de familia. Desde una óptica legal, entonces, podemos abordar este tema, básicamente, con que esta tiene una normatividad general. Esta normatividad general, obviamente, parte desde la Constitución Política de Colombia, que como ustedes bien saben, pues es la norma de normas, es la ley más importante de nuestro país, de tal forma que allí están presentados los derechos fundamentales, que como bien sabemos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes, todos los derechos de ellos se consideran o tienen la connotación de derechos fundamentales. Asimismo, tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del año 1989, ratificada por nuestro país a través de la Ley 12 de 1991. Dentro de esta normatividad de carácter general también encontramos el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del año 2006. Esta normatividad básicamente lo que hace es Perdón, se silenció la doctora. Doctora Patricia, ¿nos puedes abrir por favor la cámara para poder verte? Y aprovecho para leer o para indicarles como tal la profesión de la doctora Patricia, que no la dije anteriormente, les ofrezco disculpas para que la puedan conocer un poco más. La doctora Patricia, ella es abogada especialista en Derecho Procesal Penal con diplomado en Docencia Universitaria e Innovación Pedagógica y Didáctica. Es funcionaria de la Fiscalía General de la Nación por más de 27 años. Actualmente se desempeña en análisis de casos de violencia intrafamiliar. Se ha desempeñado en varios cargos en la Fiscalía General de la Nación, entre los cuales se resalta haber sido coordinadora del programa Futuro Colombia para la prevención del delito, especialmente en adolescentes. Cuenta con publicaciones relacionadas con el proceso de rehabilitación y resocialización de personas privadas de la libertad y con delitos de violencia intrafamiliar en Colombia. Doctora, qué pena. Ahora sí, puedes continuar. Muchísimas gracias. bueno, ¿sí alcanzamos a escuchar una parte de lo que dije o empezamos Sí, nuevamente? señora. Ah, ok. Bueno, entonces estamos hablando sobre el Código de Infancia y Adolescencia, que es la normatividad que regula o asegura el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que en este código no solamente se está mirando a los menores de edad como menores infractores, sino que principalmente se mira como víctimas, ¿cierto? Es decir, que un niño, niña o adolescente que puede llegar a incurrir en una conducta ilícita, en principio lo que importa y lo que interesa es que prevalezcan sus derechos. Es por eso que siempre hay un defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar haciendo un acompañamiento para que se les restablezcan los derechos a estos menores que están involucrados en una conducta que revista pues como cierta ilegalidad o vulneración de derechos. Ya más adelante veremos pues esta parte de los tipos penales en el momento en que ya pues cruza la línea como del acoso escolar. Bueno, y la normatividad específica entonces es la ley 1620 del año 2013, que fue ratificada mediante el decreto reglamentario 1965 del mismo año. Entonces, esta ley es de suma importancia para las instituciones educativas, toda vez que con ella pues se pone en marcha una cantidad de estrategias que el Estado pues ha ideado para garantizar que haya una convivencia escolar pacífica y en armonía. Me voy a permitir leer la definición de bullying para esta ley. Entonces dice, es toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado,
amenaza o incitación a la violencia o a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes o por parte de estudiantes en contra de docentes ante la indiferencia o complicidad de su entorno. Allí entonces podemos evidenciar que hay una forma de intimidación que es el ciberbullying o el ciberacoso, el cual pues está ahorita muy en boga con el tema del uso de las redes sociales, el cual pues realmente no tiene ningún problema para ser accedido por cualquier persona que tenga pues un dispositivo electrónico. Entonces allí se están pues como presentando muchísimos casos en este sentido. Entonces, de acuerdo a esta definición, podemos evidenciar que el acoso escolar se puede manifestar mediante agresión física, agresión psicológica, agresión verbal, incluso en ocasiones en agresión económica por parte de un acosador o de un grupo de ellos. Y usualmente también hay un tercer grupo que son los espectadores, ¿cierto? Son aquellas personitas que están allí indiferentes por la razón que sea, pues ellos guardan una postura pasiva frente a la situación. La convivencia escolar, entonces, como hablábamos inicialmente, pues lo que busca es crear unas relaciones dentro de la comunidad educativa para que haya un mejoramiento en el desempeño académico y prevenir pues como situaciones que lleven a la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es así entonces como podemos mencionar algunos de los objetivos específicos de esta ley. Dice articular acciones de diferentes instancias del Estado. ¿A qué se refiere esto? Que allí surge un principio muy importante que es el principio de la corresponsabilidad. Voy a detenerme un poco acá en esta parte. El concepto de corresponsabilidad quiere decir que somos estamos solidariamente obligados a buscar y a proteger el ejercicio de los derechos de los menores, tanto la familia como el Estado y la sociedad. Entonces no podemos pretender que solamente una institución educativa pues haga lo propio a sabiendas de que en el núcleo familiar se están presentando situaciones. El ejemplo, ustedes como bien lo saben, pues es la mejor forma de enseñar a un niño es a través del ejemplo. Entonces, si los niños en su casa pues están presenciando un clima de violencia y de conflicto permanente, pues ellos van a aprender esto y lo van a replicar en los contextos, en los entornos donde se encuentran. Y la corresponsabilidad obviamente pues también comprende el Estado y la sociedad con las autoridades que tienen que ver pues de alguna forma con este tipo de flagelos, si lo podemos llamar, tal como se está presentando en la actualidad. También entonces la ley quiere promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para el tema de la prevención, ¿cierto? Entonces, la prevención es una actividad supremamente importante, toda vez que a través de ella pues nos vamos a evitar un desgaste y una situación que puede ser muy dispendiosa, bien sea en el contexto de la comunidad educativa como de la familia, o si llega a una instancia legal pues peor aún, ¿cierto? Porque el acoso escolar puede trascender ya a la vulneración de unas normas legales. Entonces allí es cuando ya podemos hablar de un proceso penal. Bueno, la estructura entonces del sistema de esta ley contempla la conformación de unos comités a nivel nacional, territorial e institucional de convivencia escolar, ¿cierto? Entonces estos comités son los que existen pues al interior de cada institución educativa. Estos comités en realidad pues tienen
diversas funciones, pero las más importantes entre ellas es promover, prevenir y atender y hacerle seguimiento a aquellas situaciones que se están evidenciando donde hay un posible acoso escolar o bullying. En esta mesa de trabajo, pues obviamente hace parte el rector, hace parte el presidente de la Asociación de Padres de Familia, de representante de los estudiantes. Entonces es allí donde se ventilan aquellos casos que son, digamos, como el comienzo de una conducta que podría posteriormente hablarse como de acoso escolar, ¿cierto? Entonces es así como se han clasificado en 3 tipos de situaciones para que podamos ver la ruta de atención de cada una de ellas. La situación tipo 1, que es la más sencilla y la más básica y que es del resorte justamente de este comité de convivencia escolar, corresponde a los conflictos manejados inadecuadamente o aquellas situaciones esporádicas que están incidiendo de manera negativa en el clima escolar y académico, pero en ningún caso pues están generando daños ni al cuerpo ni a la salud mental pues de ningún integrante de la comunidad educativa, ¿cierto? Entonces, cuando la situación se evidencia en sus comienzos, es allí donde tiene la competencia este comité y debe intervenir pues como de manera pronta para prevenir, atender y hacerle seguimiento a esta situación para que ella pues no trascienda y no se vuelva aún más compleja. La situación tipo 2, entonces esta corresponde a las situaciones ya de las que podemos hablar de agresión escolar, acoso escolar o bullying o ciberbullying, que ya lo mencionamos hace un momento, que no revisten características todavía de un delito, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que esencialmente debe ser una conducta reiterada, como un ciclo, cíclica, un ciclo de agresión, que sea una situación constante y que causen daño al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad para cualquiera de los involucrados. Es decir, una situación que no está generando, por ejemplo, una lesión física grave, sino que estamos hablando de un empujón o, cierto, qué sé yo, cosas aparentemente que son bagatelares, que no tienen tanta importancia, pero que ya el trasfondo en realidad pues puede llegar a llegar a una situación más complicada. En este tipo de situación, entonces ya podemos ir mirando que se debe remitir el caso también al conocimiento del ICBF y pues si es del caso a los organismos de salud, ¿cierto? A las EPS o a la psicóloga de la institución educativa, pues para que esté muy al pendiente. Cuando ocurre ese tipo de situación entre niños que no han cumplido los 14 años, es decir, hasta los 13 años de edad, cualquier situación de carácter, no podemos decir legal porque todavía no aplica para un niño que no tenga los 14 años, pero sí que esté vulnerando abiertamente los derechos de uno de sus pares, es exclusivamente competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así hablemos ya de una lesión, que haya una incapacidad, que haya necesidad de una atención médica o psicológica, esa situación únicamente la conoce el ICBF. Al contrario de cuando ya los intervinientes, especialmente, pues obviamente el agresor, tenga ya los 14 años cumplidos, ya para ese menor aplica el Código Penal con todos sus delitos, con toda su normatividad. Entonces es allí cuando podemos hablar ya de la situación tipo 3, que corresponde a las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de delitos, bien sea contra la vida, integridad o formación sexual, contra la integridad física, contra el patrimonio económico, ¿cierto? Entonces allí ya toca la ruta de atención, simplemente pues acudir a la Policía de Infancia y Adolescencia, o hay una policía judicial de la Policía Nacional que tienen esa competencia para conocer pues como de estos delitos que son cometidos por menores de edad, para que ellos adelanten el acto urgente o recepcionen una denuncia
y lleven el caso ante un fiscal que es especializado pues en menores de edad. Dentro del sistema de responsabilidad para adolescentes, también el sistema pues tiene sus jueces especializados también para esta población, también obviamente defensores públicos, la defensoría también, las comisarías de familia también tienen competencia, así como los defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en todo momento deben estar allí para garantizar el debido proceso y que no haya una vulneración de los derechos de ninguno de los intervinientes. Ya pues hablando un poquito más a fondo en este aspecto, en el Código Penal podemos hablar de que una situación de acoso escolar o bullying puede traducirse en el delito de lesiones personales, de daño en bien ajeno, cuando ya la situación pues trasciende y entonces le cogen el celular al niño y se lo dañan. Las injurias por vías de hecho es un delito que se comete a través de redes sociales o de WhatsApp, pues WhatsApp también se considera una red social, donde se están publicando y haciendo ciertos señalamientos o haciendo como detrimento a la imagen pues, del menor. Entonces ese también es un delito, como les acabo de mencionar, injurias por vías de hecho. Entonces ahí sí ya aplican realmente pues las normas del Código Penal colombiano y se adelanta un proceso penal común y corriente. Rápidamente, así como una noción muy básica, para que una conducta se tipifique o se constituya como delito, debe ser típica, antijurídica y culpable. Típica quiere decir que esta conducta esté descrita claramente en el Código Penal como un delito. Antijurídica, que esa conducta está vulnerando un derecho ajeno. Y culpable quiere decir que el sujeto activo actuó con dolo, culpa o preterintención. Dolo es cuando tiene toda la intención pues, de provocar el resultado, la culpa cuando no se prevé lo previsible y la preterintención cuando el resultado fue más allá del deseo de ese sujeto activo. Entonces, para que una conducta pues, tenga esa connotación, debe cumplir estos 3 requisitos. Bueno, ya pues sería como, si les interesa conocer un poco los protocolos ya de lo que hablábamos ahorita, cuando las situaciones de hostigamiento inicial que conoce el Comité de Convivencia Escolar, pues ya ustedes me dirán y si tienen pues alguna pregunta puntual con mucho gusto. Alejandra. Sí, señora. Muchas gracias, doctora Patricia. No sé si tenemos alguna pregunta respecto a lo que nos acaba de exponer la doctora. A mí me acaban de enviar una pregunta por WhatsApp. Aunque bueno, démosle Sí. la palabra a Janet, que tiene A su Janet. mano levantada. Muy buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias pues por el recorderis que nos estás haciendo de todo lo que tiene que ver con este flagelo del acoso escolar. Me gustaría por favor que nos repitieras los 3 elementos, las 3 características, ¿no? Nos decías de típica, antijurídica y se me pasó el último. Culpable. Culpable. Bueno. Tú nos das como las características claras de las situaciones, de lo que es una situación de acoso escolar, y nos hablabas que en ocasiones se implican lesiones personales, pero es que en repetidas ocasiones las lesiones no son tan evidentes de tipo físico, sino que se dan más en una connotación de tipo emocional, ¿no? Que es un poco más complejo como de evidenciarlas cuando se están dando. ¿Cómo sería entonces el manejo que nosotros tendríamos que darles a ellas? Porque sí, evidentemente uno determina, identifica que son sistemáticas, repetitivas, ¿cierto? Y si bien no hay una lesión física que uno pueda demostrar, sí termina habiendo una lesión de tipo emocional
que son bastante graves y hay veces muchísimo más complejas de tratar que las mismas lesiones físicas. Estamos hablando que el agresor cuántos años tiene, El cómo agresor se... tiene 16 años y la presunta víctima tiene 14. 16 y 14. Sí, señora. Bueno, y existe ya en el libro, en el observatorio, en el observador, ¿qué seguimiento se le ha hecho como para poder afirmar que hay una situación reiterada? Sí, señora. Se ha hecho el acompañamiento de la menor implicada con su familia. Se tienen las evidencias de lo que se está haciendo a través, como tú lo decías, que es algo que me pareció bastante interesante cuando nos hablas de las injurias por vía de hecho, porque se están haciendo a través de WhatsApp. De hecho, se tienen las evidencias de lo que le están escribiendo a la menor implicada. Y eso generó en este momento un episodio de ansiedad bastante grande en la niña, con una remisión, por supuesto, a un profesional que está acompañando la parte emocional de la niña que está siendo vulnerada. Pues la verdad, mira, yo pienso que, perdóname un segundito, 126. Allí pues hay como unos elementos importantes como para demostrar, ¿cierto? Que la situación realmente es reiterativa y que ya ha generado pues como menoscabo en la salud de la niña, ¿cierto? Entonces dice, perdóname un segundito. 111. Dice artículo 11 Código Penal, el que cause otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en sanciones establecidas en los artículos siguientes. Habla de incapacidad para trabajar, habla de una perturbación psíquica. Si el daño consistiera en perturbación psíquica transitoria, la pena será de prisión de 2 a 7 años. Hoy 32 meses a 126 meses, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de un caso extremo que hay que documentar muy bien, ¿cierto? Porque es que las lesiones, el delito de lesiones personales no solamente hace alusión a la lesión física, sino también al detrimento en la salud emocional de la persona, ¿cierto? Entonces, allí procedería, pienso yo, una denuncia. Eso quiere decir que ya pasaría de ser una situación de tipo 2 a tipo 3. Sí. ¿Cierto? Sí, siempre y cuando pues esté muy bien documentado, donde se pueda probar efectivamente que la situación es sistemática, reiterada, que hay testigos. Además, pues estás hablándome de unos mensajes por WhatsApp. Eso también es un material probatorio que le da fuerza al caso, ¿cierto? Porque es que a veces en las instituciones educativas, claro, y los papás pues somos dados a eso, pues porque uno no quisiera que a su hijito pues como que le ocurriera nada malo, y a veces somos un poco subjetivos y de entrada estamos diciendo, bueno, esto es una situación ya de un acoso escolar grave y mi hijo, o sea, hay que ser muy objetivo, y el caso tal como tú pues lo estás planteando, ya estamos hablando de una situación cíclica, es un ciclo ya de agresión pues contra esta menor, entonces pienso que sí podría configurarse el delito y procede una denuncia. Vale, doctora, muchísimas gracias. Vamos a leer una pregunta que nos envían por WhatsApp. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad legal del rector de un colegio ante un caso comprobado de bullying en su institución? Supe que a la rectora de un colegio donde se le dio el suicidio de un joven hace unos años, le dictaron medida de aseguramiento. Bueno, el tema de responsabilidad legal de un rector es un tema que trasciende si él omite una denuncia,
si él está favoreciendo o está ocultando de pronto alguna situación que pueda servir como prueba, elemento material probatorio de evidencia física para darle fuerza a un proceso, ¿cierto? Él como rector, la función que él tiene dentro del comité de convivencia escolar es lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Prevenir, promover, hacerle seguimiento a los casos que realmente pues se están evidenciando, que pueden llegar a ser como gravosos para el menor en un momento dado, ¿cierto? Y pues obviamente todo tiene que quedar por escrito, con actas, con reuniones con los padres de familia de ambos intervinientes, etcétera, ¿cierto? Pero ya ese caso puntual que está señalando la persona, esto ocurrió hace 7 años aproximadamente, y a esta rectora se le imputaron unos cargos, creo que fue de ocultamiento de elementos materiales probatorios, y hubo pues unas conductas ya de parte de ella muy complicadas que entorpecieron una investigación y un proceso penal en un momento dado, ¿cierto? No creo que le hayan imputado un delito de homicidio culposo por no prever lo previsible, porque ella pudo haber evitado, no. Pero sí de pronto ella en lo que falló de ella fue no haber aportado oportunamente pues determinada información para que el caso pues llegara a feliz término, ¿cierto? Y no con el deceso pues de este menor. Además también entiendo que fue por un tema de discriminación, que ustedes saben que la población LGTBI es priorizada en nuestro país. Todos los delitos que se cometan en contra de personas que hagan parte de esta comunidad tienen un trato prevalente, ¿cierto? Todos los delitos, llámese lesiones, violencia intrafamiliar, homicidio, delito sexual, todo, tienen una atención especial. Entonces, si un menor está siendo acosado, además porque hace parte de esta comunidad, pues con mayor razón hay que prestar atención. Listo, sí señora, muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy y vamos a darle paso a Natalia Jiménez Ferrer con el bullying, una mirada desde el ser, desde esa parte psicológica como tal. Natalia Jiménez es psicóloga de la Universidad del Bosque, tiene un máster en psicología clínica y psicoterapia infanto-juvenil de la Universidad ISEP de Barcelona. Actualmente trabaja en el gimnasio campestre de Guilford de la ciudad de Bogotá como psicóloga orientadora de los grados 9 a 11 y como psicóloga clínica de esta institución. Tiene experiencia de 8 años en el campo aplicado de la psicología educativa, entrenamiento a padres en estilos de crianza y experiencia en el campo de la psicología clínica, en el desarrollo de factores protectores de la infancia y la adolescencia y estrategias de afrontamiento con niños, niñas y adolescentes con dificultades emocionales, comportamentales y con diferentes trastornos de la infancia y la adolescencia. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Alejandra. Buenas noches a todos. Bueno, pues mi conferencia se llama El bullying, una mirada desde el ser. Como decía Alejandra hace un rato, con la ONG Bullying Sin Fronteras se realizó un trabajo en donde se detectó un total de 8, espérame que no puedo coger esto de acá. Alejandra, ¿cómo minimizo que me salen los cuadritos sobre la presentación y no alcanzo a ver el total? Dale, trata de darle Simplemente escape. muévelo con tu mouse hacia arriba o húndele la barrita superior y la minimiza. Ok, no. No se minimizó. 8.981 casos. Graves de bullying, que ubica a Colombia como uno de los países con una mayor cantidad de casos de acoso escolar en el mundo. Bueno, pero entonces de acuerdo con eso, ¿qué quiere decir? Que en Colombia nosotros sufrimos de muchos casos de acoso escolar y por eso es importante que nosotros le prestemos tanta atención. Desde el punto de vista psicológico, el bullying o el acoso escolar suele ser entendido como un comportamiento agresivo y sostenido donde el agresor ejerce algún tipo de control sobre su víctima. El bullying no necesariamente se limita a los actos de violencia, sino que además suele presentarse también de algunas maneras un poco más sutiles,
como con agresiones verbales, la manipulación, la difamación, o incluso puede llegar a presentarse en las redes sociales también, como nos comentaba Gloria Patricia. Suele producirse la mayor parte del tiempo en los colegios, en los espacios en donde los profesores o las personas que están pendientes del colegio no se encuentran en ciertos sitios, como pueden ser los baños, los patios del descanso, el comedor, las salidas o las entradas, por lo que a veces es muy difícil de detectar, lo que nos mencionaban hace un rato, sobre todo si tiene que ver con el aspecto psicológico. Estos niños muchas veces sienten miedo a todas las represalias que puedan llegar a tomar su agresor, y mucha vergüenza también de que la gente se entere de lo que está sucediendo. Y por esto es que no suelen denunciar. Ellos por lo general se quedan callados y no le cuentan ni a sus padres ni a sus profesores lo que está sucediendo. Y es por eso que nosotros como adultos debemos estar pendientes del comportamiento de nuestros hijos y de nuestros estudiantes ante cualquier cambio que llegáramos a detectar. Debemos estar también muy pendientes de ellos y hablar con los profesores para averiguar si de pronto están sufriendo de algún caso de bullying. Y es importante hacerlo de una manera rápida, ya que si estos casos se agudizan, podemos empezar a tener dificultades mucho mayores, ¿no? Y llegar a tener dificultades a nivel psicológico bastante complejas. Por lo general, los acosadores suelen tener algún tipo de ventaja, ya sea física o psicológica, sobre su agresor, y continúan con esta actitud cuando notan que están logrando aislar a su víctima y que están siendo apoyados tal vez por los otros. Eso es como la conducta pasiva de las personas que saben que se están burlando de los demás niños, pero que nadie está haciendo absolutamente nada para denunciar. Y cuando el agresor entonces nota que él logra dominar a la otra persona, pues puede llegar a afectar su vida y puede llevarlo incluso a tener comportamientos complejos como el autoagredirse, o incluso puede llegar a suicidarse, que es en lo que tenemos que tener pues mucho cuidado. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias psicológicas del bullying? Tenemos bastantes. Por lo general, los primeros efectos que se evidencian en la víctima son el aislamiento, la soledad, el miedo, el deseo de no ir al colegio, un bajo rendimiento académico, somatizaciones en donde pues pueden manifestar dolores, molestias que aparecen a causa de un trauma psicológico. Además, si esa situación continúa y se mantiene en el tiempo y no se frena, el niño puede comenzar a sufrir de ansiedad y estará siempre preocupado y en un estado de vigilancia. Y puede pasar también que su ansiedad empiece a estar acompañada de otros síntomas, como lo puede ser la irritabilidad, los cambios en el apetito, problemas para dormir, la incapacidad para disfrutar de las cosas que antes solía disfrutar, eso se llama anidonia, una visión negativa de todas las cosas. Muchas veces también ellos, para evitar ese enfrentamiento, se quedan en la casa y se aíslan, y esto puede derivar en una depresión. La víctima puede sentirse muy sola y triste y desamparada, y si esa tristeza permanece en el tiempo, pues muy probablemente el niño llegue a sufrir una depresión, y cuando esto se intensifica, pues podría llegar a ser un suicidio o agredirse. Bueno, estos son algunos estudios que encontré en donde vemos las implicaciones que tiene el bullying. En el último estudio hecho por la Asociación Americana de Pediatras se reveló que el 78% de los jóvenes entre los 13 y los 18 años que se han suicidado habían sufrido de algún tipo de bullying. Otro estudio que se realizó en el Center of Developmental Epidemiology at Duke afirma que las personas que han sufrido bullying tienen niveles mucho más altos de la hormona de estrés, que es el cortisol, por lo que tienen una mayor sensibilidad al estrés y reaccionan peor ante él, lo que aumenta la posibilidad de que desarrollen enfermedades de adultos. Este estudio también afirma que los adultos que han sido víctimas del acoso tienen más problemas para establecer relaciones sociales con los demás y una mayor probabilidad de desarrollar algún otro tipo de trastorno psicológico. Otro trabajo que fue liderado por el hospital de, ¿me ayudas por favor con el nombre, Alejandra? De Niños de Boston, creo que es. Hospital de Niños de Boston.
Hospital de Niños de Boston, y publicado recientemente en la revista científica Pediatrics, halló que el 45% de los niños no veo. Espérate que 45% de los niños sometidos a... Se me fue. Espérate, se corrió. Listo. El 45% de los niños sometidos regularmente al bullying presentaba a largo plazo un nivel bajo de bienestar emocional. Ujú. Y otra investigación realizada en el 2013, publicada en JAMA Psychiatric, siguió a 1.420 chicos entre los 9 y los 26 años y detectó que quienes habían sido víctimas del hostigamiento durante su infancia tenían 4,3 veces más de probabilidades de sufrir de depresión o de trastornos de ansiedad durante la adultez. Entonces, si nos damos cuenta, es un tema que de verdad afecta de muchas maneras a nuestros niños y que nosotros como adultos lo que debemos hacer es tratar de prevenir que estas situaciones se presenten en los colegios. Pienso que es una labor no solo de nosotros como educadores, sino también de los padres de familia en casa, en donde también se debe trabajar el tema y se debe evitar que se maltrate al otro. Ustedes saben que los niños copian los comportamientos de sus padres y ellos tienden a replicar comportamientos. Y se ha identificado que muchos de los niños que son agresores son niños que en sus casas son maltratados o niños que han sufrido algún tipo de abuso a nivel físico o a nivel emocional por parte de alguno de los adultos cercanos en su casa o en sus hogares. Pero ¿cómo podríamos nosotros prevenir el bullying en los colegios? Hay diferentes formas para ayudar a los niños a prevenir este tipo de situaciones. Primero, es importante que los padres y los profesores estén siempre alerta, sobre todo en las edades que están más implicadas en el maltrato, que están más o menos alrededor de los 10 años en primaria, aunque existen casos de niños desde los 7 años. Sí, no es tan común, pero suele pasar. Más o menos esto va hasta los 13 años de educación, de edad, cuando están en la educación secundaria. En estas edades es cuando más maltrato se produce y se presenta con una mayor frecuencia. Y acá es donde debemos controlar los cambios que se lleguen a producir en la conducta de los niños. Entre ellas, cualquier cambio a nivel de comportamiento, de humor, si el niño empieza a llorar mucho, si está irritable, si tiene pesadillas en las noches, si hay muchos trastornos de sueño, de apetito y cualquier otra afección de tipo orgánico, como pueden ser los dolores de cabeza, de estómago, los vómitos, algunos dicen que se marean, bueno, entre otros. Pues la forma ideal para que combatamos el bullying es evitando que éste se llegue a producir. Aunque no es una tarea fácil de hacer desde las aulas y desde los colegios, se pueden crear algunas medidas o tomar algunas actitudes que pueden ayudar a intervenir en el conflicto y evitar que se lleguen a producir estos episodios de violencia. Algunas estrategias que nosotros podemos tener en cuenta es el desarrollo de programas de convivencia en los colegios, donde los estudiantes puedan opinar libremente y donde puedan exponer los problemas y denunciar las sospechas de violencia escolar o acoso. Muchas veces pasa que los niños no cuentan porque dicen que nadie les va a creer. ¿Sí? Uno les pregunta y ellos dicen, no, es que si yo contaba, nadie me iba a poner atención o de pronto el acosador se iba a dar cuenta y la iba a coger como represalias contra mí, o muy probablemente los demás niños cuenten que yo fui el que conté. Entonces, que ellos sientan que es un espacio seguro en donde ellos pueden hablar, puede ser con una persona de confianza, como la psicóloga o un profesor al que ellos sean muy cercanos, y donde ellos puedan contar lo que está sucediendo. Algo importante es que existan las condiciones adecuadas de seguridad y vigilancia en el colegio. Por lo general, los colegios hacen acompañamientos durante las horas de descanso y es algo muy importante porque ya sabemos que el acosador suele actuar en los lugares donde no hay adultos, donde probablemente ellos saben que no hay una vigilancia. Si nosotros como adultos como que atacamos estos puntos en donde sabemos que puede llegar a ser más crítica la situación, pues probablemente podemos llegar también a identificar cuáles son estos niños que están acosando a los otros o podamos identificar algunos comportamientos también que están generando este tipo de situación.
Bueno, el tercero, los profesores deben intentar contribuir a que todas las actividades del colegio se desarrollen en un clima de tolerancia, respeto y participación. Acá es importante que siempre nosotros como educadores trabajemos en fomentar en las aulas todos estos valores tan importantes y no permitir las faltas de respeto, porque cuando nosotros dejamos que un niño pase por encima de otro, le estamos como dando el permiso también para que él se sienta tranquilo y empiece a atacar a sus víctimas. Y eso no se debe permitir. Mantener una comunicación constante con los estudiantes y sus padres. Este me parece primordial porque si nosotros hablamos constantemente con los niños empiezan a acercarse a nosotros y nos empiezan a contar las situaciones que les están sucediendo. Yo en el colegio trabajo mucho con los adolescentes y pues afortunadamente todas las psicólogas tenemos una muy buena relación con ellos y ellos suelen contarnos muchas cosas y uno se entera de cosas que están sucediendo en el colegio gracias a los compañeros porque ellos se sienten tranquilos de poder hablar con nosotras. O a veces los mismos padres se comunican y nos dicen, no, mira, estoy preocupada porque noto que está llegando un poco más ansioso o estoy viendo que no está durmiendo bien, de pronto me está sucediendo tal situación, averigua si de pronto alguien le hizo algo y nosotros empezamos como a alertar también a los profesores y nosotras también estamos muy pendientes de cualquier cosa que llegue a ocurrir y eso ayuda también a evitar que las situaciones se agraven y tratamos de buscar una solución por medio del diálogo con ellos. Otro es trabajar con los estudiantes que por su contexto social, personal y familiar se encuentren en una situación de mayor riesgo de sufrir o provocar situaciones de violencia o acoso. Es importante que nosotros identifiquemos cuáles pueden ser estos niños. Por lo general son los estudiantes con mayores problemas a nivel comportamental quienes tienden a molestar a los otros. Y es acá cuando nosotros debemos trabajar con ellos y hacer todo un proceso a nivel psicológico, a nivel social y a nivel familiar para evitar este tipo de situaciones. Cuando tenemos ya el otro extremo de niños que de pronto son muy tímidos o niños que tienen más dificultades a nivel emocional, la idea es que se le puedan brindar las herramientas para que ellos puedan comentar lo que les sucede, puedan expresar sus emociones y pues logren buscar ayuda en un momento oportuno. Sexto, desarrollar actividades para fomentar la empatía y la inteligencia emocional entre los otros estudiantes. No sé si ustedes de pronto hayan escuchado del método Kiva, que es un método que ha funcionado mucho en Finlandia y en otros países. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es que ayudan a los estudiantes a fortalecer su inteligencia emocional por medio de una serie de actividades que se realizan desde los 7 años. Lo imparten como en edades específicas, que están de los 7, los 10 y los 13 años, en donde ellos trabajan todo lo que tiene que ver con la empatía, con el respeto, con el manejo de emociones y con muchos otros factores importantes para ayudar a los niños a sentirse tranquilos y para que nosotros no tengamos como a esos espectadores pasivos y que sean esas personas las que logren denunciar lo que está sucediendo en los colegios. Los niños muchas veces saben más cosas que nosotros los adultos y ellos son los que evidencian absolutamente todo lo que está pasando en el colegio. Ellos saben cuáles son los niños que molestan, saben cuáles son los niños que de pronto les gusta intimidar a los demás y es acá donde nosotros debemos entablar como esa relación empática para poderlos proteger a nivel emocional. No sé si alguien de pronto tenga alguna pregunta. Sí, señora. Gracias, Natalia. Voy a empezar con esta pregunta y termino con una personal mía, como a nivel de comentario. La señora Diana Marcela Dávila nos dice, por lo general, el bullying se presenta desde un agresor, una persona mayor, hacia una persona menor de edad o entre niños, niñas y adolescentes, pero podría suceder que sea de manera inversa, es decir, que los agresores sean niños menores de edad hacia una persona adulta o adulto mayor. ¿Eso también sería bullying? Sí, sí, también, como nos dijo anteriormente Gloria Patricia, también suele pasar, que son los niños quienes suelen agredir a los docentes.
En los casos más graves, pues suele pasar que intimidan al profesor. Pasa en muchos colegios distritales en donde los amenazan y en donde los niños constantemente están buscando como, no sé, supongamos que les pusieron una mala nota para que le mejoren la nota, empiezan a amenazar al docente. Sí pasa. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra. ¿Cómo puede mejorar una institución educativa su capacidad de detección de bullying y ciberbullying si los estudiantes afectados no lo reportan? Nos tocaría empezar a mirar también los comportamientos en la víctima. Si ustedes empiezan a notar, teniendo un muy buen estudiante, el rendimiento académico baja, lo notan aislado, ya no comparte igual con los compañeros, no quiere ir al colegio, todos esos serían como síntomas de que muy probablemente esté sufriendo de acoso escolar, y buscar a una persona con la que él logre hacer empatía para que le comente si realmente esta situación está sucediendo. Como les dije, es muy difícil detectarlo porque a ellos les da mucho temor el contar lo que pasa, ¿sí? Y es acá en donde nosotros tenemos que tratar de darles las herramientas a los demás niños también para que ellos puedan contar y no quedarse callados. Pienso que los colegios deberían tener diferentes estrategias, no sé, un buzón anónimo en donde los niños puedan comentar lo que sienten, en donde los niños puedan escribir de pronto, siento que Pepito Pérez me hace bullying, ¿sí? Y ponerlo en el buzón para que no sé, los rectores, las psicólogas o las personas del colegio estén muy atentas y pendientes y puedan revisarlo, porque muchas veces por temor no le cuentan al otro. Si lo hacemos de manera anónima, probablemente pueda funcionar. Perfecto, sí, señora. Aquí hay un comentario de Camilo Andrés Rodríguez Medina. Él dice que pide la palabra, pero dice que tiene una discapacidad y que él, como persona discapacitada, también vivió como matoneo. Es algo que creo que se vive a diario en las instituciones y en muchos lugares. Em, Es muy común y Camilo quiere hablar. desafortunadamente es por falta de desconocimiento. Por falta Mm. de desconocimiento, a veces pasa también porque los niños, lo que les decía hace un rato, los niños replican comportamientos de su casa porque nosotros en el social nos han educado para entender la diferencia y creemos que todo el mundo es igual cuando no es así. Todos somos diferentes, todos tenemos nuestras limitaciones y no tenemos por qué burlarnos de los otros a pesar de sus condiciones o de sus características. Y es algo en lo que nosotros como padres debemos trabajar. ¿Sí? No solo le corresponde a los colegios, sino a los papás en su casa, el enseñarle que a los niños que uno nunca se debe burlar de la discapacidad del otro o por un defecto del otro, sino que al contrario, todos somos diferentes, todos tenemos nuestras dificultades y todos deberíamos ayudar a los demás. Perfecto. Camilo, no sé si aún deseas hablar, tenías la mano levantada. Buenas noches, doctora. Pues yo viví la discapacidad y eso es muy feo porque pues yo terminé la primaria. La primaria no lo vi tanto como cuando terminé, cuando pasé al bachillerato. Uy, eso fue feo, 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 feo. Porque, por ejemplo, yo tengo discapacidad cognitiva y visual. Pues yo me demoro en hacer las tareas, pero las hago. Pero las otras estudiantes, los compañeros míos, eso se burlaban. No, esto fue horrible. ¿Qué me tocó hacer? Terminar el bachillerato en la noche. Sí, pasa mucho, eso pasa mucho y desafortunadamente es por eso, porque la sociedad hoy en día no es tolerante, a la sociedad no le enseñan que hay otros tipos de condiciones o que existe la discapacidad o que hay personas que tienen mayores habilidades que otras y hace como que la sociedad quiera que todos seamos iguales cuando no somos así, ¿sí? Yo pienso que eso tiene mucho que ver de verdad con los valores que nosotros tenemos de casa. Y si nosotros realmente estamos muy bien educados en nuestra casa, jamás en la vida nos vamos a burlar de otra persona o de una persona que tiene una condición diferente a la mía, ¿no? Así es, sí, señora. Y terminó, pido la palabra, qué pena. Digamos, cosas tan pequeñas como que en el jardín les enseñen cuando les aprenden a colorear, que dice, colorea tu cuerpo. Solo les no, o antes yo me acordaba que enseñaban a uno que había, era el rosado, o sea, rosado y ya,
¿sí? Color piel. Exacto, color piel. Entonces yo le explicaba a mi hija, yo tengo una hija de 4 años, y ella me decía que ella es color más morenita, y yo soy, digamos que un poco la piel más clara, pero por medio de mi esposo mi hija es más morenita. Entonces yo le explicaba a ella, tu color de piel es chocolate. Me decía, pero ¿por qué mami soy chocolate si Matías es color piel? Yo le dije, porque pues todos los niños son diferentes y eso no significa que esté mal, simplemente que tú eres una niña color chocolate hermosa, Mati es de color rosadito hermoso y eso hace la diferencia. Si desde esa temprana edad en los jardines empezamos a ubicar ese tipo de diferencias, sería muy bueno a reforzarles eso y como a darles esa. Personalmente yo todos los días le digo a mi hija, tú eres fuerte, eres capaz, porque a veces es que no puedo, yo digo, no, tú eres capaz y lo puedes todo. Lo que pasa es que a veces hay que observar bien primero para que puedas hacer las cosas y verás que ya lo puedes hacer. Entonces, muchas veces, y me he dado cuenta, desde los jardines no se les aplica este tipo de enseñanzas y ellos van creciendo con ese tipo de discriminación que ni siquiera ellos lo saben, o sea, lo hacen inconscientemente. Y lo que tú decías, Natalia, que desde casa parte todo, o sea, el respeto y como esos valores que uno les puede enseñar. Obviamente, a uno de papá muchas veces se le pasan muchas cosas, pero digamos que con el apoyo psicológico que tienen las instituciones, esto se puede como fortalecer también y con otras herramientas que hay, muy seguramente. Sí, Muchísimas gracias. es algo con lo que se debe trabajar muchísimo, sobre todo en fortalecer la autoestima de los niños. Pienso que es un factor importante porque lo que dices tú, los niños también empiezan a tener muchas dudas de por qué yo sí y él no, por qué yo soy de este color, por qué él no, porque él es más, él es bueno en tal cosa y yo no. Y es acá en donde nosotros también tenemos que brindarles esas herramientas a ellos para que sientan que son capaces de hacer las cosas, que si yo tengo un color de piel diferente al otro, eso no me hace menos, al contrario, todos somos iguales, a pesar de ser diferentes, somos iguales, todos somos seres humanos, todos sentimos las mismas cosas, todos nos podemos comportar de las mismas maneras, a todos nos gustan cosas, a todos no nos gustan cosas. Es como ayudarlos también en ese sentido y pienso que la inteligencia emocional juega acá un papel bastante importante y es eso lo que tenemos que trabajar. Desafortunadamente nosotros acá en Colombia no tenemos muchas instituciones en donde se trabaje el tema de la inteligencia emocional. Sé que hay algunos colegios donde lo están empezando a hacer, otros colegios donde ya lo hacen hace algún tiempo, pero no son todas. ¿Por qué? Porque le damos una prioridad mayor al tema académico y el tema emocional pasa a un segundo plano, cuando todos nosotros deberíamos entender que si nosotros emocionalmente no estamos bien, pues no vamos a funcionar en el ámbito educativo, no vamos a ser los mejores, a nivel social no vamos a funcionar. Y es un aspecto que de verdad desde el gobierno y desde nosotros como colegios lo tenemos bastante olvidado y es importante retomarlo y en donde nosotros tenemos que darnos cuenta que si implementamos este tipo de cátedras o de clases dentro de nuestros colegios, probablemente vayamos a tener niños más receptivos, niños más respetuosos y más empáticos. Así es, sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar paso al ingeniero Alberto Guevara Valencia. Él es nuestro gerente general y nos va a acompañar con la conferencia Requisitos Generales para la Implementación y Certificación de la Norma Internacional UNI-PDR 42 de 2018 de Sistemas de Gestión Antibullying. Adelante, ingeniero. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todas las personas que se conectaron a esta actividad. Un agradecimiento muy especial a la doctora Patricia, a la doctora Natalia, por sus intervenciones. Son bastante interesantes y de hecho pues abordan la mayoría de los temas que les voy a contar desde una óptica de una norma internacional, porque fíjense, no sé si ustedes han estado atentos, quienes están en Colombia, porque sé que hay personas de fuera de Colombia conectados en esta reunión. Las personas que están en Colombia, los invito a que si no lo hicieron, lo hagan más tarde o mañana. Observen las noticias, observen los noticieros nacionales e incluso los noticieros regionales
en las últimas 2 semanas han empezado a salir una serie de noticias muy preocupantes en torno a los temas del bullying. Estos temas no son nuevos, esto no empezó pues hace 2 semanas. La gravedad de los asuntos del bullying, esto es un asunto de muchos años, desafortunadamente, pero el hecho de que una ONG tan reconocida como Bullying Sin Fronteras, que es una ONG que está operando en los 5 continentes, es una ONG que tiene apoyo de Naciones Unidas, es decir, no estamos hablando pues de una ONG de pocos recursos. Una institución como estas nos haga un recuento de que en un año, desde enero del 2021 hasta febrero del 2022, en un año, 6 de cada 10 niños en el mundo sufren acoso y ciberacoso. Y en ese año, 200.000 niños murieron por este motivo. Es decir, las cuentas, como las hacía Alejandra hace unos minutos, nos dice que un niño en el mundo muere cada minuto, bueno, cada hora, para ser precisos con la cuenta. Cada hora un niño en el mundo muere por efecto del bullying y el cyberbullying. Esto es una problemática real. Esto no es un asunto solamente moral, esto no es solamente un asunto ético, no es un asunto de buenas costumbres, es un problema gravísimo de salud pública. Es un problema gravísimo que está acabando con la vida de muchísimos niños y adolescentes alrededor del mundo. En Colombia, casi 9.000 en un año, decía la doctora Natalia. Estas cifras son alarmantes. Y cuando uno tiene cifras alarmantes, cuando uno tiene... Fíjense que estuvimos 2 años encerrados, 2 años encerrados con... ¿Cuántos muertos hubo por el COVID? Hagan las cuentas. Y el número de muertos que tuvimos por el COVID llevó a que todos los países del mundo tuvieran que encerrarse en sus casas. ¿Por qué no nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes, por qué no requieren o por qué no tienen un tratamiento similar a algo que tiene una magnitud bastante parecida? Estos temas, que vuelvo y les insisto, dejan de ser simplemente asuntos de estadísticas o de buenas costumbres, han sido abordados alrededor del mundo. Nosotros en CMD Certification tuvimos la fortuna hace un par de años de participar en una serie de eventos relacionados con una norma italiana. Es una norma que se creó en Italia con el apoyo del organismo normalizador italiano y con el apoyo de la máxima autoridad de los procesos de certificación en Italia, que se llama Acredia. Tuvimos la oportunidad de acercarnos a este documento normativo, a esta norma UNI PDR 42 del 2018, y empezar a comprender que esto se trata de una estrategia perfectamente consolidada. Esto se trata de un método, se trata de una metodología, no simplemente de buenas intenciones que pudieran algunas instituciones tener. Estoy seguro que muchas de las instituciones que nos acompañan y quienes no, estoy seguro que muchas de las instituciones educativas están trabajando desde hace mucho tiempo en la prevención del bullying, pero también estoy seguro que muchas instituciones no están haciendo lo suficiente, porque si estuviéramos haciendo lo suficiente, con toda seguridad, el número de casos que tendríamos en nuestro país y alrededor del mundo serían menores. Si nosotros entendiéramos la magnitud de lo que está sucediendo, si nosotros lográramos valorar el impacto que produce en el futuro de un niño o una niña este tipo de prácticas, estoy seguro que lo que haríamos en nuestras instituciones tendría muchísima más fortaleza. Yo en lo personal llevo trabajando 25 años en los sistemas de gestión y los sistemas de gestión, triste y desafortunadamente, se entienden como papeles, triste y desafortunadamente se entienden como llenar formatos y tener procedimientos. Pues eso ha sido la degradación en los años de la aplicación de este tipo de modelos.
Yo presido actualmente un comité local, un comité colombiano de normalización ante la Organización Internacional para la Normalización ISO. Y créanme que este tipo de normas, este tipo de documentos no se hacen con la intención del formalismo. Estas normas se hacen con la intención de cubrir un propósito real. Cuando los señores del organismo italiano de normalización y los señores de Acredia se sentaron a abordar este problema, convocaron a un grupo de expertos italianos y a un grupo de expertos de otros países, auspiciados incluso con expertos de Naciones Unidas y de institutos de investigación. Se sentaron a hacer un análisis, cuál es el origen del bullying, cuál es el origen de este tipo de prácticas, incluso los que se hacen a través del ciberespacio, cuáles son las consecuencias que esto genera y cómo deberíamos abordarlo. Y de allí sale esta norma internacional. Esto es una norma que no es solo italiana. Ellos, de hecho, en su documento, que por supuesto, si cualquiera de ustedes quiere tenerlo, con el mayor gusto se lo enviaremos a su correo electrónico registrado en la lista de asistencia. Este documento, esta norma, está prevista desde Acredia y desde el organismo italiano de normalización para que sea aplicada en cualquier lugar del mundo como una contribución significativa del saber psicológico y del saber legal para convertirse en una herramienta muy poderosa, pero práctica a la vez, de prevención de este tipo de prácticas de bullying. No hay diferencia fundamental en la definición de bullying que tiene el documento UNI-PDR 42 de 2018. Bien lo explicaba la doctora Patricia, ahora bien lo explicaba la doctora Natalia, también ahora. Fíjense que hay unas coincidencias. Para que haya bullying debe haber intencionalidad, debe haber persistencia en el tiempo y debe haber una asimetría de la relación entre el acosador y la víctima. Esos tres principios esenciales que configuran el bullying se han plasmado, se han establecido en la definición de esta norma internacional, que pues no voy a leerla porque básicamente coincide con las definiciones locales en nuestras legislaciones y también coincide con las definiciones internacionales que incluso desde la Organización de Naciones Unidas se vienen dando desde hace tantos años. Hoy en las noticias, por ejemplo, veíamos un caso terrible, un caso aberrante que por supuesto las autoridades se abstenían de mencionar por la doble victimización del joven que supuestamente fue agredido después de una serie de eventos intencionales, persistentes y asimétricos. Pero hemos llegado a que ayer en las noticias nos hablaban del asesinato de un joven en un colegio acá en la ciudad de Bogotá. Y hace 3 días nos hablaban de las agresiones físicas y de las lesiones que se causaron 2 niñas con elementos cortopunzantes. Eso mucho más allá del efecto inmediato, mucho más allá de la lesión personal, por supuesto que es un asunto muy grave, es lo que carga de por vida esta persona. Y más que eso, lo que cargarán sus hijos, porque es que esa carga emocional, esa carga comportamental se lleva para toda la vida, para el resto de la vida, y se convierte en un elemento que está presente en los procesos de educación hacia sus propios hijos y hacia las personas que conviven con ellos. Esto es un fenómeno creciente y terriblemente grave. Y este cyberbullying también es un fenómeno peor aún, porque es que el bullying presencial tiene un ámbito de aplicación físico, es decir, claro, los jóvenes o las jóvenes, perdónenme no utilizar ese lenguaje inclusivo que está tan de moda ahora, por favor entiéndanme que cuando hablo de los jóvenes hablo de todos los géneros. Ese bullying o esas prácticas que se desarrollan en lo físico son bastante graves, pero lo que ocurre a través del ciberespacio es peor porque no tiene límites físicos y además tiene un elemento fundamental y es esa condición de estar oculto, es esa condición de que el agresor o los agresores
se aprovechan de la condición de ni siquiera estar ahí visibles, de ni siquiera estar en cuerpo presente, y por lo tanto el ligero temor que pudieran tener a la represalia o a la defensa del agredido, pues ese desaparece, pues porque están en un ambiente virtual, y ese ambiente virtual hace que esto tenga unas mayores consecuencias, hace que el tamaño sea muchísimo mayor. ¿Qué hace el documento internacional UNI-PDR 42 de 2018? Esta es una norma que fue creada por expertos, como les decía, italianos y apoyados en grupos de investigación europeos. De hecho, esta es una norma que es válida en toda la Comunidad Económica Europea. Toda la Comunidad Económica Europea reconoce esta norma, reconoce este estándar para su aplicación. Viene siendo aplicada con éxito por muchísimas instituciones en Europa, y nosotros en CMD Certification estamos haciendo una cantidad ingente de esfuerzos para que esto sea aplicable en nuestro país y en los países vecinos, en todos los países latinoamericanos. Esta norma surgió a partir de los principios de otras normas de sistemas de gestión similares, EFQM, ISO 9001, por ejemplo. Esos dos modelos, el del European Foundation for Quality Management y la norma ISO 9001 de los sistemas de gestión de calidad, fueron los documentos esenciales que sirvieron como base metodológica, como base estructural mejor, para la creación de este modelo. Luego, todos los resultados de las investigaciones realizadas, los resultados de las investigaciones realizadas en este fenómeno desde un enfoque legal y desde un enfoque psicológico, pues permitieron enriquecer esta norma y este modelo. ¿Cómo opera? De una manera muy rápida, tal como puede verse aquí en esta secuencia. Primero, tenemos que hacer una recopilación y tenemos que mantener actualizados todos los requisitos legales aplicables para nuestra institución. Ojo que esto es aplicable a los colegios y se desarrolló pensando en los colegios, pero la aplicabilidad del documento también está dada para cualquier institución donde hayan menores de edad, escuelas de baile, escuelas deportivas, en general cualquier institución donde hayan menores de edad, universidades donde hoy tenemos jóvenes menores de edad estudiando en los primeros semestres en universidades, también podrían aplicar este modelo, que tiene una serie grandísima de beneficios. Entonces, lo primero es hacer una muy clara identificación de todos los requisitos legales que son aplicables en términos del cuidado, en términos de la protección, en términos de los derechos de los niños, de los adolescentes, de la infancia y adolescencia. Todos los requisitos legales aplicables a la convivencia, como mencionaba la doctora Patricia, que ahora nos referiremos un poco a ese comité de convivencia que en esta norma podría cumplir con todos los requisitos de la Comisión Anti-Bullying del modelo internacional. Lo primero es cumplir la ley, es decir, lo primero es tener un marco de compliance, un marco de cumplimiento legal de todos los requisitos aplicables a la protección de todos los derechos de los niños y de los adolescentes. Eso es lo primero, y sobre la base de ese funcionamiento opera todo lo demás. Si existen requisitos legales que no se cumplen, no podríamos hablar de un sistema de gestión. Luego, las instituciones o la institución educativa debe definir una política. Las políticas son aquellos asuntos innegociables que abordan las instituciones, las organizaciones, donde se ponen sobre la mesa, sobre la luz, las directrices y los asuntos innegociables en torno a la prevención y al rechazo abierto en contra de cualquier práctica de bullying. Esas políticas se deben difundir, porque más allá de tenerla debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa, debe ser de conocimiento incluso de personas que no sean de una forma directa relacionadas con la institución. Y allí viene un tema súper clave que lo mencionaba la doctora Natalia, y es el plan de vigilancia. ¿Qué es el plan de vigilancia?
las instituciones educativas, acorde con este modelo, deben establecer un mecanismo o una serie de mecanismos que les permitan hacer monitoreo físico, remoto, digital, cámaras de seguridad, profesores vigilando descansos, profesores vigilando sitios críticos, personal administrativo observando actividades, en salidas de campo, acompañantes a las salidas haciendo una observación directa de todas las actividades que se desarrollan con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, utilizando todas las tecnologías disponibles. Ese plan de vigilancia es una de las primeras medidas porque el monitoreo, el saber que tenemos ojos puestos, inhibe al matoneador, perdónenme el término, inhiben al agresor para que lleve a cabo sus actividades, porque uno de los primeros elementos del bullying expresados por la investigación científica, analizados por las neurociencias, incluyen que el agresor es temeroso. El agresor es bastante temeroso porque tiene unos motivos de fondo que lo conllevan a este tipo de actuaciones. Por lo tanto, la vigilancia que se puede ejercer, el hecho de sentirse observado, hace que su acción no sea tan fuerte, tan directa o tan intensa. Luego viene un elemento esencial. Quienes de ustedes conocen normas de sistemas de gestión actuales, publicadas después del año 2012, pues sabrán que todas estas normas se desarrollan sobre la base de un esquema de riesgos. En el modelo UNI, PDR 42, se le solicita a la institución hacer un análisis basado en el contexto, en incluso asuntos sociales, asuntos socioeconómicos, asuntos culturales, de distribución física de la institución. Es decir, hay que hacer un abordaje completo de todos los factores que pueden llegar a generar acciones de bullying dentro de la institución, fuera de la institución y en actividades directamente relacionadas con la institución. Se tiene que hacer un análisis, un barrido amplio, un barrido muy general de cuáles son todos los posibles eventos de bullying que podrían llegar a presentarse. Y de esa manera tener una radiografía, tener un esquema amplio que permita ubicar cuáles son esos puntos críticos o esas zonas calientes, esos hotspots, esos sitios que tienen, digamos, aglomeración de riesgos significativos sobre los cuales se pueda tener una serie de actuaciones que vayan orientadas específicamente hacia donde el riesgo nos marca una mayor incidencia. Y con base en esa política anti-bullying, con base en el plan de vigilancia, que incluso permite identificar casos reales, la norma nos dice que debemos analizar por lo menos de 3 años atrás los casos de bullying que se conozcan, y con todo el análisis de riesgos, la institución debe preparar un plan anti-bullying. Ese plan anti-bullying es un documento que se debe desarrollar por lo menos una vez cada año, pero debe ser actualizado en la medida que se modifiquen los riesgos o aparezcan nuevas actuaciones relacionadas con el bullying. Ese plan debe ponerse en práctica siguiendo estrategias como los que la doctora Natalia nos mencionaba al final de su presentación. Y la aplicación debe estar acompañada de comunicación por 2 motivos fundamentales. La transparencia en las acciones, en la prevención y en la lucha contra el bullying, han demostrado que la transparencia en las acciones genera confianza y motiva a las personas que son objeto de acoso a que denuncien, porque la denuncia también genera mucho temor por parte de muchas personas que son objeto de este tipo de actuaciones. Y segundo, por lo que les mencionaba ahora, el hecho de hacer visible el plan anti-bullying hace que las personas que aplican esa práctica o ese método de actuación se abstengan de hacerlo porque saben que están siendo monitoreados. Esto se debe acompañar de un sistema de sanciones. ¿Qué es el sistema de sanciones? Identificado desde el análisis de riesgos, identificado desde el conocimiento de los hechos de bullying que ocurren en la institución y conociendo, por supuesto, todo el marco legal, los derechos, pero también los deberes que tienen todas las personas en las instituciones,
por supuesto que respetando todos los derechos, incluso a aquellos de la protección de los datos personales, entre otros, teniendo todo este cúmulo de información de los riesgos, de los derechos, de las obligaciones legales y de los casos de los cuales se tiene conocimiento, se debe mejorar, perfeccionar o establecer dentro de los documentos de convivencia de la institución todo el régimen sancionatorio específicamente diseñado para los casos de bullying y del cyberbullying, pues, de manera general. Y eso hace que cuando se tienen sanciones hay que ponerle dientes. Cuando no tiene un régimen sancionatorio, si este no tiene un mecanismo de detección, de investigación y de acción frente al tema, deja de funcionar porque todo el mundo sabe que la norma existe, pero nadie la hace cumplir. Por lo tanto, en las instituciones se tiene que tener un procedimiento que permita, paralelamente con el plan de vigilancia, hacer una identificación de todos los asuntos críticos de bullying que se puedan presentar o que se estén presentando, para que asociados con los mecanismos de denuncia, asociados con los mecanismos de recopilación de información, se pueda tener la mayor cantidad posible de información relacionada con estos temas. Ese procedimiento, al aplicarlo, pues va a empezar a generar información y va a empezar a generar resultados. Eso lo estudió en detalle la UNIPDR 42. Puede generar otro tipo de problemas de convivencia porque nos estamos sintiendo observados, nos estamos sintiendo amenazados, lo que lleva entonces a la necesidad de crear o fortalecer, porque ya la tenemos, lo decía la doctora Patricia, con el comité de convivencia, con los comités institucionales, hay que poner a funcionar una comisión antibullying. Esa comisión antibullying debe estar creada por la máxima dirección de la institución educativa, por representantes de maestros, por representantes de estudiantes que ejerzan una representación, digamos que balanceada en términos de género. Y no estoy hablando solo de hombre y mujer, estoy hablando en general de todos los géneros que reconoce hoy las ciencias sociales. Tiene que haber una representación equilibrada en todos los géneros de muchachos, de jóvenes, niños, niñas, jóvenes. Dice la norma que preferiblemente de los grados de secundaria, es decir, de aquellos que están en media, porque deben tener pues una edad suficiente que les permita poder hacer una participación mucho más activa, pero no quiere decir que los más chicos no puedan tener representación. Claro que pueden tener representación y deben tener acceso a todas las actuaciones y decisiones que toma esta comisión. Pero adicionalmente, se debe hacer un plan de capacitación general para los estudiantes, para los profesores, para el personal administrativo, para el personal de servicios generales. Otra noticia bien triste hoy. Capturaron hoy en las noticias, si lo vieron, a una señora de servicios generales capturada presuntamente por abuso sexual de una menor de 7 años en los baños de una institución educativa. Entonces, ese plan de capacitación anti-bullying debe tener una cobertura full que no solamente enseñe la legislación, porque debe estar incluida. Todos debemos saber cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son las responsabilidades, es decir, a qué nos vemos abocados cuando cumplimos o cuando no cumplimos con nuestras obligaciones, porque es que no basta con saber que yo no me puedo pasar el semáforo en rojo. Yo debo saber qué pasa si me paso el semáforo en rojo y yo debo saber que esa sanción existe. Pero también ese plan de capacitación anti-bullying de UNIPDR 42 dice debe tener un asunto muy fuerte relacionado con la sensibilización hacia los factores que son impulsores de las prácticas de bullying. Entonces, debemos capacitar no solo en la ley, sino también en todos los mecanismos desde un punto de vista psicológico y social, para que las personas de las instituciones puedan entender la magnitud del problema y las consecuencias, las responsabilidades y las actuaciones. Y finalmente, dice UNIPDR 42,
la institución debe establecer un programa de auditoría anti-bullying, el audit anti-bullying, en el cual requieren la formación de auditores internos que tengan conocimientos en 3 cosas, fundamentalmente. 1, en todo el contexto general del bullying, es decir, una visión psicológica, una visión educativa, una visión social. 2, un conocimiento legal. Y 3, en las técnicas de auditoría, a los sistemas de gestión. Ese ejercicio de auditoría, las instituciones deben llevarlo a cabo de manera periódica, anunciada y también mediante auditorías no programadas o auditorías sorpresivas. Ese mecanismo hace que se pueda tener un monitoreo de la fiabilidad de los resultados, un monitoreo de la aplicación de las acciones que se están haciendo, de que el plan de vigilancia esté operando, que los riesgos se están actualizando, que el plan anti-bullying se ha desarrollado y se ha comunicado, que existen evidencias suficientes, de tal manera que se puedan detectar inconsistencias o se puedan detectar desviaciones. Las desviaciones lo único que logran es mejoramiento, por eso nunca deben ocultarse. Nadie espera que con la aplicación de un IPR 42 se acabe el bullying en una institución al primer mes. Pero lo que sí esperamos es que el número de casos y la gravedad se reduzca de una manera significativa. De tal manera que al pasar el tiempo se pueda hablar de unos muy bajos niveles de incidencia o de impacto del bullying. Porque eso no va a desaparecer, porque los chicos van creciendo y los pequeños también van creciendo y entonces los factores motivadores se repiten, hay un asunto cultural desde las familias, hay una serie de factores de base que conllevan al bullying y esto jamás existirá la institución cero bullying, eso no existe. Lo que sí existe es una institución responsable, es una institución que aplica todos estos conceptos, que desarrolla unas metodologías que le permiten tener los mejores resultados de una manera sistemática y planificada. ¿Cómo se demuestra que una institución está cumpliendo con esto? Pues el asunto lo hacemos organismos como CND Certification. Nosotros somos un organismo certificador, nosotros certificamos sistemas de gestión, operamos bajo los estándares de normas internacionales como la ISO y IS 17021 parte 1. En la UNIPDR 42 se indica que organismos que hacen la certificación pues deben actuar como nosotros. Debemos operar de acuerdo con los requisitos de estas normas internacionales. Nosotros tenemos auditores formados en los códigos del Foro Internacional de Acreditación para el sector de educación, que es el primer requisito que se nos solicita. Tenemos abogados con más de 5 años de experiencia, como nos pide la norma. Tenemos psicólogos, expertos en los temas del desarrollo infantil y en temas del desarrollo y de todos estos asuntos de conductual, de todos estos asuntos psicológicos y del desarrollo, que nos permiten hacer una evaluación integral, técnica, profesional, para poder saber si eso que les acabo de mencionar, que contiene la norma UNIPDR 42, realmente se está haciendo. Una institución, para poder certificarse, primero tiene que haber implementado esta norma, es decir, lo primero es, ustedes instituciones, con el mayor gusto ahora les enviamos el link de descarga de la norma. Lo primero que tienen que hacer es aplicar esto. Incluso vi ahora en la lista de asistentes, hay un par de personas que sé que hacen consultoría en estos temas y pues también bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que tienen que hacer las instituciones es aplicar todos los requisitos de la UNIPDR 42 y hacer su auditoría y tener su riesgo y tener todo su plan anti-bullying. O sea, tienen que tener esto en full operación. Cuando estén listos nos llaman, pero primero tienen que ponerlo en operación. Nosotros los organismos de certificación no asesoramos, tienen que hacerlo las instituciones por sus propios medios, formando a su personal en esta norma o contratando los servicios de un tercero que tenga conocimientos en esta norma. Ustedes nos solicitan ser certificados, así funcionan los procesos de certificación. Nosotros les remitimos un formulario de información, analizamos esta solicitud y determinamos esa auditoría cuánto tiempo va a durar. Nosotros
habitualmente en una institución podemos estar 3 días, 4 días haciéndoles una evaluación súper minuciosa, 3 personas, un auditor, un psicólogo y un abogado. Estaremos allí 3, 4, 5 días, dependiendo del tamaño de la institución, haciendo una revisión minuciosa de todos los componentes de su sistema de gestión anti-bullying y obviamente relacionados con los requisitos del UNI-PDR 42. Nosotros, con base en las características de la institución, designamos al mejor equipo auditor disponible y hacemos la auditoría. En una etapa 1, hacemos un análisis de oficina de todos los riesgos que ustedes hayan identificado, de acuerdo con el contexto, con la naturaleza de sus operaciones, las actividades que se desarrollan, incluso las extracurriculares. Tenemos que entender todo el funcionamiento de la institución. Hacemos un análisis muy detallado de su política, de sus riesgos y de sus planes. Y posteriormente, en una etapa 2, vamos a sus instalaciones de manera presencial o de manera remota. Eso lo aprendimos a hacer en los últimos años, hacer auditorías remotas. Es posible que se generen no conformidades. En caso de que así sea, pues ustedes disponen de un tiempo para resolver estas no conformidades y una vez el asunto esté resuelto, nosotros otorgamos la certificación por un periodo de tiempo de 3 años. Otorgamos un certificado que dice que su institución cumple con ISO PDR 42 del 2018. Es decir, que tienen un sistema de gestión que es capaz de actuar de manera responsable en términos de prevención y lucha contra cualquier práctica de bullying. Una vez otorgada la certificación, al año vamos y le hacemos una auditoría un poco más corta. Habitualmente dura la tercera parte del tiempo de la auditoría inicial. Vamos y miramos unos asuntos críticos, riesgos, plan, y miramos investigaciones y casos reales de bullying detectado, pero no solo para mirar cuántos detectaron. Eso pues realmente no es lo realmente importante, es qué están haciendo y si se están repitiendo, porque si los casos se repiten significa que le falta fortaleza. Entonces nosotros analizamos cada uno de los casos, miramos cómo actúan frente a ellos y con base en ello pues decidimos mantener esa certificación. Al segundo año volvemos y luego, antes de que finalice el periodo de los 3 años, es decir, antes de que se venza el certificado, volvemos y hacemos nuevamente el proceso completo, es decir, otra vez esa auditoría completa con todo nuestro equipo, de tal manera que vamos observando y monitoreando el grado de avance y el grado de madurez que tiene la institución. Bueno, yo no quiero extenderme más del tiempo que habíamos previsto. Tienen ustedes aquí nuestros datos. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta posterior que tengan, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Nosotros tenemos una excelente oferta de cursos de formación en esta norma. Tenemos un grupo de profesionales muy conocedor de estos asuntos. Podemos apoyarlos en actividades de capacitación y también estamos listos y estamos preparados para cualquier tipo de solicitud relacionada con certificación de su sistema de gestión anti-bullying una vez hayan cumplido con todos los requisitos de la norma. Les agradezco infinitamente su tiempo, su buena participación, su asistencia. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, con el mayor gusto trataré de responderla. Hola Alberto, ¿cómo estás? Soy Muy Marisol. bien, qué bueno saludarte. ¿Cómo te ha ido? Me alegra saludarte mucho también. Muchas gracias igualmente. Bueno, y gracias por esta... ¿Perdón? ¿Qué hora es en este momento en tu casa? 8:30 de la mañana del viernes. Muy bien, es que está en Australia, yo pensé que eran como las 3 de la mañana. Muy bien. Bueno, bueno, te cuento, te quería preguntar lo siguiente, y gracias por esa explicación, porque como siempre tú eres súper claro. Sin embargo, me quedó una duda cuando explicaste como la estructura de la norma. Se ven muy claros los elementos del ciclo PHBA,
pero no vi muy claro al final, bueno, lo estoy viendo en el celular, entonces no sé si fue que no alcancé a leer los elementos de la, no vi elementos claros de acciones correctivas y preventivas, porque pues el resto de los elementos sí están muy claros. ¿Cómo se termina de cerrar el ciclo en ese sistema de gestión? Perfecto, esa es muy buena pregunta. El A, o sea, Marisol habla de PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Eso es un principio sobre el cual se basan todas las normas de los sistemas de gestión. Yo planifico mis actividades, las ejecuto, H de hacer, luego verifico su aplicación y actúo en consecuencia. En esta norma hay dos momentos o dos capítulos fundamentales frente al actuar. El primero es toda la gestión de la comisión anti-bullying. Todos los casos de bullying en una institución, según un IPDR 42, deben ser analizados por esta comisión, siempre apoyada por profesionales de psicología y por profesionales del derecho, porque cualquier actuación de bullying se tiene que hacer en el marco del debido proceso, es decir, en el marco del respeto de los derechos que tienen todas las personas, independientemente de cuál lado están frente a las actuaciones de bullying. Entonces, todo debe llegar a la comisión anti-bullying para que sea analizado y para que se tomen las decisiones de mejora que implican la construcción o la reevaluación o la mejora de ese plan anti-bullying. También hay una segunda parte que puede ser posterior o puede ser anterior, y es el proceso de identificación y gestión de problemas críticos. Ese procedimiento de identificación y gestión de problemas críticos relativos al bullying, de acuerdo con la norma, debe incluir todos los mecanismos de actuación cuando son detectados casos de bullying que se cataloguen como bullying, pues de acuerdo con sus tres principales características o componentes: la intencionalidad, la persistencia y la simetría. Se debe hacer el análisis de, primero, que esto sí sea un caso de bullying, y segundo, qué se está haciendo y qué se debería hacer para que se incorpore dentro de los riesgos y se incorpore dentro de las acciones del plan anti-bullying que desarrolla la institución. Ok, Alberto, muchas gracias. Vale. No sé si alguien más tenga otra pregunta o puedo hacer otra yo. Dale. Quisiera saber si ya en Colombia hay alguna institución o colegio certificado o serías de los primeros en comenzar. Mira, nosotros llevamos 2 años trabajando en este tema. Hay 2 colegios que ya la tienen implementada. Nosotros, pues por efectos de poder consolidar nuestro proceso de certificación, ya les hicimos la auditoría. En ambos casos, pues por lo nuevo del tema, tuvieron no conformidades y se han tardado un poquito en la solución de las mismas. Pero estamos próximos ya a tener las primeras instituciones certificadas en Colombia. En Latinoamérica no hay muchas porque hay varios modelos locales. En Colombia, de hecho, hay varios modelos anti-bullying muy buenos porque todos son desarrollados con muy buenas prácticas, pero el problema es que como no son modelos de carácter internacional, no tienen tanta credibilidad frente a las instituciones y frente a la comunidad educativa. Entonces, estoy seguro que se certifican estas 2 primeras, que sé que están a punto de hacerlo, y la lista empieza a crecer, la lista empieza a hacerse mucho más extensa. En España, en Italia, ya hay un número muy grande de instituciones certificadas con esta norma. Excelente, excelente. Muchas gracias, Alberto. A ti, muchas gracias. Y Janet, tienes tu mano levantada. Sí, señor, muchas gracias. Me gustaría saber dónde podemos conseguir la norma, porque pues me gustaría mucho leerla, ¿no? Leerla antes y entenderla un poco. Pues yo pienso que los colegios que ya tienen un sistema de gestión establecido, pues tienen un gran paso adelantado, ¿no? Porque tenemos
claro pues cómo toda la dinámica del sistema, lo que tú hablabas del ciclo PHBA, la planeación, eso ya es un paso, pero pues sí me gustaría tener la posibilidad de conocer la norma, la norma. Claro, por supuesto. Yo creo que Alejandra debe tener por ahí el link de descarga de la norma. Ustedes pueden ingresar a la página del organismo italiano de normalización. Simplemente les permite, les pide unos datos pues para descargar la norma, pero si no quieren ponerse a buscar, ahí Alejandra acaba de ponerles un link de descarga. Quienes quieran hacerlo en este momento, basta con que le den clic a ese link y ahí les va a descargar la norma. La pueden guardar. Esta norma, lo único que pide UNI y lo que pide Acredia como autores principales en la Comunidad Económica Europea es que cuando se vaya a hacer uso de algo que hay en esta norma, se haga la referenciación debida, con las normas APA pero puede ser usada de una forma libre, no es como otras normas internacionales que tienen un costo. Esta es de uso libre. Esto se pretende que sea aplicada de una forma muy amplia y pues por eso no hay esta restricción. Pero la puedes descargar, incluso no sé si alguien ya la descargó y pudo hacerlo con este link. Ya la descargué, Alberto. Sí, ya. Gracias. Ah, Ya nos perfecto. permitió. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, igual para las personas, espero que todos se hayan registrado. En el registro creo que estaba su correo electrónico. Les vamos a enviar un link con la grabación de la sesión y también el link con la norma para que puedan descargarla. Y el diploma de asistencia, ingeniero. Ah, verdad que sí, y el diploma de asistencia. Señor. Muy bien. Listo, creo que por el momento ya no tenemos más preguntas. Ingeniero, yo creo que ya podemos dar por finalizado nuestro seminario. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su valiosa intervención. Muchas gracias a la doctora Patricia, a la doctora Natalia, por habernos acompañado. Gracias, ingeniero Alberto. Y feliz noche para todos y en otra oportunidad estaremos hablando. Les estaremos compartiendo, por supuesto, más invitaciones de próximos seminarios que vayamos a realizar. Perfecto, Alejandra. Muchas gracias, Alberto. Muy amables. Gracias, muy amable. Una feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Una feliz noche y un feliz día para Marisol en Australia. Muchas gracias. Chévere. Salió.